Descubriendo Palomero. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Descubriendo Palomero. Lo primero de todo, queríamos pedir perdón por la tardanza en este episodio, pero es que entre imprevistos que hemos tenido nosotros y que el tema que tratamos esta semana hay gente que no se siente cómoda con él, pues nos ha retrasado bastante. Como bien sabéis, este domingo son las elecciones municipales y autonómicas y queríamos aprovechar esta ocasión para dedicar el programa a la democracia. A la muerte de Franco llegó la democracia y con ello los primeros alcaldes democráticos a Palomero y a toda España en general. Antes de empezar el programa queríamos hacer una lista, queríamos nombrar a todos los alcaldes democráticos que ha tenido Palomero en esta última democracia. Nacho, Pili, Puerto, Toñi, Antonio Rina, José María Béjar, Antonio Puertas, José Paniagua, Eusebio Martín, Rodrigo Martín y Juan Hernández. Porque hoy descubrimos y redescubrimos la democracia. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Para empezar el programa y para introducir un poco el tema, hemos querido salir a la calle para preguntar a los palomereños si se acuerdan de la primera vez que votaron de manera libre. Sin temor, no dejes que nadie apague tu voz. Pues yo sí, recuerdo perfectamente cuando voté, que primero tuvimos que votar la Constitución, ¿no? Y una vez que ya salió que sí, pues contentísimos porque era la primera vez, ¿no?, que se votaba en España. Además yo, claro, entonces era joven también. Había nacido mi segundo hijo y claro, me acuerdo aún más todavía, ¿no? Por eso. También me acuerdo de esa época convulsa que hubo entre cuando Franco muere hasta que se vota lo de la Constitución, porque yo vivía entonces en Barcelona. Y allí, claro, manifestaciones y venga manifestaciones, cosas que antes habían estado prohibidas, ¿sabes? Pues allí era eso casi diario, ¿no? Y además también es que anterior a la Constitución, claro, pues nada más, no sé si fue morirse, que ya había muerto Franco, o antes de morirse Franco, iban a asesinar a unos chicos y eso, allí, de los que se sublevaban allí en Cataluña. Y justo un día que íbamos nosotros al pediatra, estaba toda la diagonal cortada, los barricos, bueno, aquello eran los autobuses atravesados, y es una época muy convulsa, que sí es verdad. Luego ya, pues eso, votamos ya el referéndum, salió que sí, todo el mundo contentísimo. Y en el pueblecito que vivíamos nosotros, que estaba tocando allí con Barcelona, se llama El Papiol, no había partidos políticos, solamente había un partido, Convergencia y Unión, que entonces me parece que no sería nada así. Bueno, no sé, pero bueno, después ya eso se empezó a llamar Convergencia y Unión. Y mi marido, junto con otros compañeros maestros de allí, dijeron, y aquí solamente un partido político, y es el partido de los catalanes, pues nosotros tenemos que crear un partido nuevo. Y se decantaron por el Partido Socialista, porque todos más o menos pues eran con esas ideas, y crearon allí en el pueblo el Partido Socialista Obrero Español, que era como se denominaba entonces, ¿no? Y en la primera legislatura pues no ganaron, por muy poquito, ¿sabe? Pero claro, es que allí había muchos payeses y estaba muy arraigado la cultura catalana y todo eso, ¿no? Pero ya después, mira, porque primero fueron las elecciones generales y luego fueron las municipales, ¿no? Pues luego ya en las municipales sí que estuvieron casi, ¿sabes? Y en las segundas que hubo ya sí que ganaron, ¿sabes? El Partido Socialista. Y claro, pues sí que lo tengo muy presente, porque por el recuerdo eso, que mis hijos fue cuando nacieron, ¿sabes? El uno y el otro, se llevan 2 años, pero bueno, que fue por entonces cuando nacieron. Y muchísima alegría, porque claro, entonces el poder votar, cosa que antes no se había podido hacer, y yo con 26 años que ya pudiera votar, pues fue
para nosotros, tanto como esto para mi marido como para mí, pues una alegría inmensa ver todo allí en Barcelona, los coches, ¿no? Con las propagandas, pues para votar los distintos partidos, el Partido Comunista también, ¿sabe? Que ya venía. Bueno, allí la verdad es que lo vivimos de una manera muy, muy intensa. Sí, voté, el año en concreto no me acuerdo, pero la primera vez que voté, me acuerdo que le voté a Adolfo Suárez. Con mucho miedo y con mucha ilusión, porque eran las primeras elecciones libres. Mi marido se presentaba por un partido de izquierda y no sabíamos lo que iba a pasar, y mucho miedo, pero mucha ilusión por salir para adelante y por poder conseguir algo, mucha ilusión. Hombre, ilusión, contento porque íbamos todos así de la edad de haber votado, saber lo que era eso, pues todo el mundo fue votar, contento, con risa y todo, y mira, ya somos personas mayores, ya, y esas cosas que llevamos metiendo, sí. Cuando Felipe González que salió de esto del cambio, yo de la primera vez voté al Partido Obrero Español, porque como no era rica, dinero tampoco tenía mucho, pues a ver. Mis hijos tampoco andaban porque Eduardo, como tú sabes, estaba siempre para los bomberos y las cosas, pero bueno, era obrero. Sí. Así que mis hijos eran obreros, pues yo al obrero y no he cambiado. No escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, Continuamos este Descubriendo Palomero dedicado a la democracia, dedicado a las elecciones municipales, con una entrevista muy especial. Hemos sentado aquí con nosotros a Felipe, miembro de una de las primeras listas en aquellas primeras elecciones municipales, y tenemos también a Julia, hija de Enrique, otro de los miembros de aquella primera lista a las elecciones municipales. Lo primero que os quería preguntar era cómo recordáis aquellas primeras elecciones. Pues bien. Para nosotros aquí lo llevamos para lo que había bien. Estuvimos a punto de ganar casi todas las veces que ha habido eso. Así que, por lo que haya sido, oye, pues la primera vez por un punto. Fíjate. Y porque el que estaba en el ayuntamiento había estado ahí de alcalde. Y por un punto lo que fuera, ya sabes, se fue, ya está. Las elecciones, claro, ellos hizo todo en los medios que podían en aquella época, porque era gente que sabía poquito, pero lucharon para que el pueblo fuera bien. Y lo que acaba de decir aquí Felipe, porque yo soy hija de Enrique y mi padre, por desgracia, no duró mucho. Pero ellos las ideas las tenían muy claras, que querían el bien para el pueblo, y en aquella época tengo entendido que los principales estaban mandando en Cáceres. Entonces es una ventaja para el pueblo que tengan los principales en Cáceres y en donde puede venir un poquito de dinero. Si los tienes a contra, se saca menos dinero. Claro. Así que ellos lucharon todo lo que pudo en los medios que tenían. Os quería preguntar, tú, Julia, lo puedes hablar de primera mano, cómo lo viviste en tu casa, y Felipe, cómo se vivió en tu casa aquellas primeras elecciones y aquella primera campaña electoral. Aquella campaña, lo que acaba de decir Felipe, y es verdad, la gente, por esos favores y esas historias, pero lo que decía mi padre, decía, es que yo lo que tengo, me lo he ganado trabajando. No le tengo que agradecer a nadie nada. Pero claro, como mi padre había gente que pensaba que éramos nosotros los socialistas. Que tú a tu casa llevas un jornal y te paga un rico porque tú te has ganado ese jornal. No tienes que agradecerle nada, es un trabajo que tú has hecho y te lo tienen que pagar. Pero claro, hasta que la gente se ha dado cuenta de eso, aquí lo que dice Felipe, y luego cuando ya ganamos por fin, que hemos estado 8 años, que fue la alcaldesa Toñi en aquella época, para nosotros aquello fue un orgullo.
porque luego yo he estado en lista también ya después con puertos, y la verdad es que el pueblo ha venido muchísimo dinero, se han hecho muchas cosas, se ha visto caminos, se han visto moverse el pueblo, que es lo que queremos. Y yo lo que quiero que cada uno opine en su partido, eso lo veo claro, porque a mí me dicen y no voy a ir al suyo, pero que tengamos las ideas claras, que cuando haya una inversión de una cosa que se pida dinero, que nos juntemos para que venga el dinero al pueblo, no estemos con estas historias que tenemos. Porque nosotros, entre más dinero traigamos al pueblo, mucho mejor, y el pueblo irá mejor. ¿Y tú, Felipe, cómo se vivió en tu casa las elecciones y la campaña electoral? Pues bien, vamos, bien, a ver si me entienden lo que éramos, ¿no? A nosotros nos costó dinero, ¿eh? A los 4 que habíamos nos costó dinero. Que viene fulano está a tal sitio, con los coches allí, pero que a nosotros ni un céntimo. Así que nos costó dinero, es lógico eso, ¿no? Pero en fin, bien, contento y ya está. Veníamos de una dictadura y era la primera vez que los españoles podían votar libremente. ¿Había miedo? Hombre, miedo no había algo de recelo. La gente todavía decía, oye, si yo voto aquí, puede que tenga luego represalias en trabajo, y cuando vaya a arreglar un papel no me lo hagan. Tenían un poquito de miedo la gente todavía. Bueno, dejábamos de venir de una situación, pues eso, que llevamos 40 años sin poder votar, ¿no? Exacto. Al llevar tantísimos años sin poder ser libres para votar, la verdad es que fue algo, por un lado, bueno, porque la gente podía votar a sus ideas. Luego me han comentado que hace unos años se hizo un homenaje a aquella primera corporación municipal, aquellos primeros concejales. ¿Cómo vivisteis aquello? Tanto tú, Felipe, que recibiste la placa, como los descendientes. Bien, nos la dieron allí en el local social. Y se emocionaron mucho los dos. Que vino, oye, más bien que nada, agradable, y bien eso, todo, y todos los que habíamos allí igual. Bien, y ya te digo, que la tengo en casa, no es que la haya tirado, ni la voy a tirar mientras yo viva, ¿no? Nos gusta cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Tú serás socialista hasta el día que te metan en la caja. Sí, hasta el día que me lleven para allá abajo. Lo he sido y seguiré. Bueno, Julia, Felipe, muchísimas gracias por venir a Descubriendo Palomero, y muchas gracias, Felipe, por la valentía de presentarte a aquellas primeras elecciones, porque al final eres uno de la vanguardia de aquella primera democracia de nuestro país después de la dictadura. Que eran personas que no sabían clase porque no habían ido a la escuela. Entonces malamente sabían firmar, para leer una cosa le costaba, que por eso tenían que ayudar de los compañeros que sabían más. Pero ellos las ideas las tenían claras. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira. Para esta segunda entrevista de este programa dedicado a la democracia, hemos querido traer una persona que representa, por un lado, la lucha por la igualdad, representa la vanguardia, y por otro lado representa un caso muy curioso de cosas que pueden pasar en democracia. Tenemos con nosotros a Sacra, que fue la casi primera mujer concejal y que no pudo ser concejala por algo que vamos a contar ahora. Pues bienvenida, Sacra. Gracias. Decía eso, primera casi mujer concejal del Ayuntamiento de Palomero, que fuiste casi, no por culpa de los votos, sino por otro motivo. Por otro motivo que se intenta 1000 veces y no se consigue. Y ahí pasó un empate. 225 votos el partido por el que yo iba, el Partido Socialista Obrero Español, 225 el otro partido. Y bueno, se tiró a cara o cruz con una moneda, y el destino es el destino. Y el destino decidió que
que entrara la otra lista en la que no iba yo. ¿Esto en qué año fue? En el 91. En las elecciones del 91. Vemos que relativamente tarde, para como era la sociedad española en general, vemos que en el mundo rural el feminismo tardó un poquito más, ¿no? Tardó. Y aunque tardó, a mí me lo brindó el Partido Socialista y me lo brindó Germán Ventura, que era cabeza de lista en esas elecciones, junto con el resto de compañeros. Yo acepté la primera. Porque yo pensaba igual que Germán. Germán decía, creo que ya va siendo hora de que las mujeres se acerquen a los ayuntamientos, de que se las escuche, de que se las vea, de que se la... Y la llave para eso es una lista electoral. Ir en una lista electoral. Entonces yo te lo brindo a ti. Yo enseguida acepté, porque estaba de acuerdo totalmente con él. No creo que fuera la hora. Creo que íbamos ya tarde, pero bueno, ahí nos embarcamos y con mucha ilusión. La verdad que yo con mucha ilusión y con muchas ganas de salir bien. ¿Cómo viviste aquella campaña electoral? Bueno, aquella campaña electoral era un cúmulo de situaciones, un cúmulo de sensaciones, ¿no? Un pueblo pequeño, rural, donde a los hombres iba un hombre en una lista electoral, no pasaba nada, no tenía que demostrar nada. Una mujer tenía que demostrar. Fíjate que hoy, un montón de años después, desgraciadamente en algunos casos y en algunas cabezas todavía funcionan así. Entonces imagínate, ¿no? Las personas que opinaban como Germán, sus compañeros y yo, lo aceptaron con alegría. Lo aceptaron con bien, ya era hora, ya tocaba, bien. Pero la otra parte... pero esta que se cree, pero ¿de qué va? Pero esta que va a hacer en el ayuntamiento. Una parte por educación, por lo que habían vivido en casa, por un poco machista. No solo los hombres, sino también las mujeres. ¿Sabes? Eso yo decía, a ver esto por dónde se agarra, ¿no? Porque un hombre que tuviera cierta discrepancia, bueno, casi era entendible, pero una mujer, yo decía, pero si esto tiene que ser al revés, ¿no? Claro, que va en beneficio de todas. Tenés que remar a favor estas dudas y estas cosas, y entonces así fue, ¿no? Así fue, con mucho apoyo por una parte y mucha crítica por otra. Los palomereños fueron a votar aquel 26 de mayo del 91, igual que van a hacer el 28 de mayo, este domingo. Votaron 225 a 225 y había que desempatarlo. Había que desempatar y se desempató. Tardamos un tiempo, la cosa llevó su tiempo, se gestionaron sus cosas, pero bueno, al final fue una moneda la que lo decidió. Y bueno, eso es el destino, era el destino, no hay que darle más vueltas, el destino decidió eso. Y bueno, ahí se fueron unas ilusiones, y ahí se fueron una forma de pensar, y ahí se fueron... Pero bueno, el destino lo decidió así y así fue. Y la que iba a ser, que podía haber sido la primera concejala de Palomero, pues no fue así, no llegó. Bueno, pero aún así yo creo que quizá abriste un poco camino al resto de mujeres que vinieron detrás. Totalmente. No solo a nivel política, no solo a nivel que fueran mujeres en lista, que luego ya cada 4 años iban mujeres en lista. Y ya no se asustaba una parte tanto, ya no era tan raro.
sino a todos los niveles. La mujer en un pueblo rural pequeñito pues se ocupaba de su casa, de sus hijos, de atender a los abuelos. Entonces no los llevaban a las residencias, se atendían en las casas. Porque vino a los ayuntamientos ciertos llamados PER. La mujer quería trabajar en el PER, quería apuntar a sus grupos, quería empezar a ganar dinero con los días que le tocara, pero con esos días que le tocaba ella hacía cajero de bolillo y pagaba su seguridad social todo el año, con lo cual dejaron de depender del marido. Ellas cuando se jubilaron, ellas tenían su jubilación propia. Y el entrar las mujeres en los ayuntamientos, que fue años después, abrió puentes importantes, con las asociaciones de mujeres, con mujeres que no habían visto el mar, con mujeres que no habían visto un teatro, con mujeres que no habían visto Madrid. Se tendieron puentes con tradiciones que se iban perdiendo por lejana, por cualquier motivo. Se tendieron puentes importantes con el colegio de los niños. Entre las mujeres que entraron en el ayuntamiento y los profesores y el director del cole, se hacían visitas al ayuntamiento que no se habían hecho nunca. Los pequeñitos, antes de terminar la palabra ayuntamiento, ya se habían atascado. Pero allí, cuando ellos salieron de allí se arreglaban los papeles de los mayores. El entrar la mujer acercó los ayuntamientos a la población, facilitó el trato. Yo lo vi y lo sigo viendo muy bien, como un gran avance. Han pasado ya muchos años de aquel momento. Ha habido concejalas en el Ayuntamiento de Palomero, ha habido incluso alcaldesas en el Ayuntamiento de Palomero. ¿Sí? Y ha seguido avanzando la figura de la mujer en la política, que hemos tenido ministras, vicepresidentas, tenemos a día de hoy incluso, pero aún así a muchas mujeres políticas se las sigue atacando por el mero hecho de ser mujeres. ¿Cómo crees que tiene que avanzar la sociedad en ese aspecto? Pues es impensable que en el 2023 que estamos, en algunos temas se esté como se está. Hagan el mismo trabajo y no tengan el mismo sueldo. Lo que te decía antes, a un hombre se le da por hecho, se presenta para cualquier cargo y se le da por hecho de que lo va a hacer bien. Una mujer está siempre entre comillas, tiene que demostrar. Yo creo que tiene que avanzar, esto tiene que avanzar y las mentes se tienen que abrir y las posibilidades tienen que empezar a ser las mismas posibilidades para unos que para otros, porque si no, hablamos mucho, decimos muchas cosas, muchas leyes, muchas normas, pero a la hora de la verdad no, sigue habiendo una gran distancia entre los hombres y las mujeres. Pues Sacra, muchísimas gracias por venir a Descubriendo Palomero a contarnos tu experiencia como la casi primera mujer concejala del Ayuntamiento de Palomero, y también muchas gracias por abrir camino para otras mujeres que han venido detrás de ti en la política rural. Gracias a ti. Llegamos al final de este programa dedicado a la democracia y no quería terminar el programa sin pediros, por favor, que vayáis a votar. Votad lo que queráis, votad libremente, votad lo que pensáis, votad lo que creéis, votad vuestras ideas, sean las que sean, pero votad, porque durante más de 40 años en España se nos privó de esa libertad, de eso que nos hace iguales a todos, de eso que iguala a ricos y pobres, porque el voto vale igual el de todos, y ahora que lo tenemos, ahora que podemos votar libremente,
debemos hacerlo. Porque no tenemos que olvidar que el voto es el arma que tenemos los que no tenemos nada más. Y ya para terminar, me gustaría dedicar el programa al abuelo de Claudia. Quería dedicar el programa a Germán, que desde las primeras elecciones democráticas que hubo fue en las listas de una candidatura municipal, y que pese a que 2 veces perdió, que una fue por azar y otra fue por un voto, siempre estuvo ahí, siempre participó de la democracia. Siempre fue un hombre comprometido políticamente, y ese compromiso político, esa inquietud, es el mejor legado que nos ha podido dejar. Sé perfectamente que si ahora estuviese aquí entre nosotros, habría estado encantado de participar en este programa, y que aunque hubiese sido muy políticamente incorrecto, nos habría dado una clase de democracia. Este domingo, ya sea para bien o para mal, Claudia tomará el testigo de su abuelo, tomará el testigo de Germán, y sé perfectamente que allá donde esté, estará orgulloso de ella. Muchas gracias y hasta el próximo programa.